When you join Sam's Club, you get way more than you'd expect. You don't just get value. You get insider tips from fellow members. You don't just pick up a pizza. You actually vote on its toppings. Bacon crumbles. You don't just visit the club, because with the Sam's Club app, everywhere can be the club. You don't just shop the latest finds. You find your people. And at the end of the day, isn't that what it's all about? Come join us. Sam's Club. You want to get your backyard summer ready, but you don't want to break the bank? Wayfair gets it. Planning on dining al fresco or relaxing poolside? Wayfair has everything you need to prep your space. Shop now and save up to 70% off during Wayfair's 4th of July clearance. Score huge deals on outdoor furniture, area rugs, and more. We're talking thousands of products for every style and budget. Plus, surprise flash deals July 6th. Don't wait! Shop Wayfair's 4th of July clearance now through July 6th at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. Imagina a un hombre que nunca conoció la muerte. Mientras todos los hombres antes y después de él sintieron el peso del tiempo y el frío de la tumba, él simplemente desapareció. Un día estaba allí, caminando entre los hombres. Al siguiente, ya no. No se encontró ningún cuerpo, ninguna tumba guardó sus restos, solo quedó un misterio. ¿A dónde fue Enoc? La Biblia dice que él caminó con Dios y ya no fue visto, porque Dios lo tomó para sí. Pero ¿qué significa realmente esto? ¿Cómo puede un hombre ser llevado sin conocer la muerte? ¿Qué vio en sus últimos instantes antes de desaparecer de la tierra? Sería un presagio del fin de los tiempos, una revelación oculta en las Escrituras. En este video nos sumergiremos en la historia nunca contada de Enoc, el profeta que fue llevado por Dios, en el misterio de su ascensión y en el verdadero significado detrás de su viaje sobrenatural. Prepárate para descubrir el secreto más impresionante de la fe. Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad del hombre se multiplicaba sobre la tierra. Antes de que las aguas del gran juicio cubrieran la tierra, antes de que las civilizaciones de los primeros hombres desaparecieran, hubo un hombre diferente a los demás. Su nombre era Enoc, y su destino permanecía envuelto en misterio. ¿Qué sucedió con él? ¿Por qué su historia se cuenta en susurros? ¿Cómo un simple hombre se convirtió en uno de los mayores enigmas de la humanidad? Enoc nació 7 generaciones después de Adán, descendiente directo de Set, el hijo que Dios concedió a Adán y Eva tras la tragedia de Abel. Era hijo de Jared y nieto de Mahalaleel. La línea de Set era conocida por temer al Señor, manteniéndose fiel a las enseñanzas del Creador, pero con el paso de las generaciones, muchos se habían corrompido, mezclándose con los descendientes de Caín y adoptando sus costumbres perversas. La tierra en la que nació Enoc ya no era como al principio. Los primeros hombres vivían durante siglos y construyeron vastas ciudades habitadas por reyes y guerreros. Pero estas ciudades estaban sumidas en la idolatría, la violencia y la injusticia. El mundo era gobernado por el más fuerte y los débiles eran aplastados sin piedad. Los Nefilim, los gigantes de antaño, caminaban entre los hombres. Criaturas de gran estatura y fuerza descomunal, eran considerados semidioses y servían como instrumentos de opresión para los pueblos. Eran hijos de los vigilantes, ángeles que habían abandonado su morada celestial para tomar mujeres humanas como esposas, generando seres híbridos y difundiendo conocimiento prohibido. Fue en este mundo corrompido donde Enoc creció. Desde joven sentía que no pertenecía a aquel lugar. Mientras otros buscaban poder y riquezas, él se volvía hacia el Creador. Mientras sus hermanos se rendían a las tinieblas, él caminaba en la luz. Desde su juventud,
Enoc buscó la presencia de Dios. Se retiraba a los montes, lejos de las ciudades, y allí oraba y meditaba en la creación. A diferencia de los hombres de su tiempo, que ofrecían sacrificios a dioses falsos, Enoc ofrecía su propia vida en obediencia al Señor. Recibió visiones. El Creador le reveló los secretos del cielo y del infierno, el destino de los justos y de los perversos, y los misterios del fin de los tiempos. Vio el juicio que vendría sobre la tierra y lloró por los hombres, pero también vio una promesa. Dios levantaría a un justo que traería redención. Con valentía, Enoc comenzó a predicar. Iba de ciudad en ciudad, clamando al pueblo para que abandonara sus malos caminos y volviera al Creador. Advertía que un gran juicio estaba por venir. Pero pocos lo escucharon. La mayoría se burlaba de él, llamándolo loco. Los reyes y sacerdotes de las falsas religiones lo veían como una amenaza. Denunciaba sus prácticas, condenaba sus sacrificios humanos y los acusaba de alejar al pueblo de la verdad. Esto hizo que los poderosos se volvieran contra él. Cierta noche, mientras caminaba por el desierto, se formó una terrible tormenta. Relámpagos rasgaban los cielos y el viento rugía como un ejército furioso. Fue entonces cuando una luz sobrenatural descendió sobre él. La voz del Creador resonó, profunda e imponente. Enoc, he visto la iniquidad de los hombres. Su corazón se ha alejado de mí, y su violencia llena la tierra. El juicio está cerca. Cayó de rodillas, sobrecogido por el temor. Su respiración era entrecortada, y su corazón latía acelerado. Ve y habla. Anuncia a las naciones que sus días están contados, porque traeré juicio sobre la tierra. Enoc sabía que su misión no sería fácil. Odiado por los poderosos, rechazado por muchos, podía ser asesinado en cualquier momento. Pero un fuego ardía dentro de él, y el miedo desapareció. Sabía que no estaba solo. Desde aquel día, Enoc se convirtió en la voz del Creador en la tierra. Durante 300 años, Enoc caminó con Dios. Profetizó sobre el diluvio que vendría y enseñó justicia a los pocos que aún temían al Señor. Su bisnieto Noé sería quien construiría el gran arca y sobreviviría al juicio divino. Pero algo sucedió con Enoc, algo que lo separaría de todos los hombres que vinieron antes y después de él. La Escritura dice, y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Génesis 5:24. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede un hombre simplemente desaparecer? Fue llevado al cielo sin conocer la muerte. ¿Qué le reveló Dios a Enoc antes de su partida? Los antiguos hablaban de libros escritos por él que contenían secretos ocultos del universo. Algunos creían que vio cosas que ningún otro hombre podría ver. Otros decían que nunca murió, sino que sigue vivo hasta hoy, esperando el día en que regresará. Pero algo era seguro. Enoc fue el hombre que caminó con Dios, y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, que le fue revelado a Enoc antes de su desaparición. ¿Cómo influyeron sus enseñanzas en el futuro? ¿Y cuál es el verdadero secreto de su partida? Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén. El cielo aún estaba teñido con los colores del amanecer cuando Enoc abrió los ojos. El peso de la noche anterior aún pesaba sobre él. La visión que había tenido o había sido algo más que una visión,
estaba grabada en su mente como si hubiera sido esculpida en piedra. El sonido de la voz que había escuchado aún resonaba dentro de él, haciendo que su corazón se acelerara. Sabía lo que debía hacer, pero el mundo lo escucharía. Desde joven, Enoc había sentido la presencia de Dios de una manera que pocos comprendían. Mientras otros se deleitaban en la violencia y la injusticia, él buscaba algo más grande. Su linaje era antiguo, descendía de Set, el hijo de Adán que había continuado la tradición de servir al Creador. Pero, a lo largo de los siglos, muchos de su propia casa se habían dejado corromper por las tentaciones del mundo. El culto a los falsos dioses crecía y la idolatría se había convertido en un estilo de vida. Ahora, sin embargo, el Creador le había hablado de manera inconfundible. El juicio se acercaba y él debía advertir a los hombres. ¿Pero por dónde empezar? A la mañana siguiente, Enoc reunió a su familia, su esposa, sus hijos, toda su casa. Todos se sentaron a su alrededor, observándolo con curiosidad y, quizás, con un poco de preocupación. No era un hombre que solía llamar la atención sobre sí mismo, que lo llevaba ahora a hablar con tanta seriedad. «El Señor me ha hablado», dijo con voz firme. «La tierra está llena de violencia y corrupción. El Creador ha visto la perversidad de los hombres y ha anunciado que el tiempo del juicio está cerca». Hubo un silencio tenso. Algunos apartaron la mirada. Otros fruncieron el ceño. «¿El juicio?», preguntó uno de sus hijos. «¿Qué significa eso?» «Significa que Dios no permitirá que la injusticia dure para siempre. Él pondrá fin a todo esto». Su esposa le tomó la mano, tratando de comprender la urgencia en su mirada. «¿Qué podemos hacer? Debemos apartarnos de la impiedad, debemos llamar a otros al arrepentimiento y debemos estar preparados para lo que vendrá». Se escucharon murmullos entre los presentes. Algunos asintieron, pero otros parecían inquietos. Hablar contra el mundo era peligroso. Los sacerdotes de las ciudades no aceptarían que un hombre como Enoc desafiara su poder, y, en el fondo, ¿quién realmente le creería? La primera ciudad a la que viajó Enoc estaba al norte, cerca del gran río. Allí, los comerciantes intercambiaban mercancías. Los esclavos eran vendidos en plazas públicas y los templos dedicados a los ídolos se alzaban en medio de la multitud. Se detuvo en el centro de la plaza y alzó la voz. «Hombres y mujeres de esta tierra, escuchen. El Señor ve sus obras. Él ve a los inocentes aplastados, a los pobres oprimidos, a los niños entregados a los ídolos». Algunos se volvieron para mirarlo curiosos. Otros rieron. «¿Quién es este que viene a hablar de un Dios olvidado?», se burló un hombre con ropas lujosas. «El Dios verdadero no se ha olvidado de ustedes», respondió Enoc. «Pero Él vendrá a juzgar. Su tiempo es corto». Las burlas aumentaron. Algunas personas lo empujaron ordenándole que se marchara. Otros simplemente lo ignoraron. Solo uno o dos lo miraron con preocupación. Enoc salió de la ciudad con un peso en el corazón. Si los hombres no lo escuchaban, ¿cómo podrían escapar del juicio que se acercaba? Esa noche, mientras oraba, se le dio otra visión. Vio la tierra cubierta de aguas, las ciudades destruidas, las montañas desapareciendo bajo las olas. Los hombres gritaban, pero era demasiado tarde. Despertó jadeando, sudando. El juicio no era solo una amenaza lejana, lo había visto con sus
en propios ojos, pero ¿quién le creería? ¿Qué vio exactamente Enoc en su visión? Alguien llegará a creerle. Judas 1:14, 15. He aquí, el Señor vino con millares de sus santos para hacer juicio contra todos. El polvo se levantaba bajo los pies de Enoc mientras salía de la ciudad. El eco de las risas burlonas aún martillaba en sus oídos, pero su expresión permanecía inquebrantable. Había dicho la verdad, y ellos la habían rechazado. Pero eso era solo el comienzo. Enoc viajó por otras aldeas y ciudades anunciando el mismo mensaje. El juicio de Dios se acercaba y los hombres debían abandonar sus malos caminos. Sin embargo, dondequiera que iba, encontraba el mismo patrón. Algunos escuchaban con curiosidad, pero pronto se alejaban, temerosos de ser vistos a su lado. Otros, más audaces, se reían de él y lo acusaban de estar loco. ¿Quién eres tú para hablar? ¿De juicio?, gritó uno de los sacerdotes de un templo pagano. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no nos destruye ahora si realmente ve nuestras acciones? La multitud estalló en carcajadas. Un comerciante alzó la voz. Siempre aparecen hombres que hablan en nombre de dioses invisibles y siempre desaparecen cuando nadie más los escucha. Las palabras golpearon a Enoc como cuchillas, pero él se mantuvo firme. Dios no es sordo ni tarda en actuar, respondió. Su tiempo no es el tiempo de los hombres, pero sepan esto, el día vendrá, y cuando llegue, no habrá dónde esconderse. Athletic Brewing Company crafts award-winning non-alcoholic beers for those who want to be part of every round. With over 185 flavor awards, they're exceptional NA beers that fit your lifestyle and any social occasion. Summer's full of good times, and Athletic fits right in. Go to athleticbrewing.com to have brews delivered to your door, or find them at a bar, restaurant, or store near you. Near beer. Athletic Brewing Company. Fit for all times. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Hubo un breve silencio. Algunas personas, quizás tocadas por el peso de sus palabras, desviaron la mirada. Pero pronto, las risas regresaron y comenzaron a arrojarle piedras. Enoc se apartó, evitando a la multitud enfurecida, pero dentro de él algo crecía. No era miedo, era convicción. La influencia de Enoc aumentaba, y los líderes de las ciudades comenzaron a verlo como una amenaza. Su nombre se susurraba en los pasillos de los palacios y en los templos de los falsos dioses. Este hombre profetiza. En contra nosotros, dijeron los sacerdotes. Si el pueblo le cree, perderemos nuestro poder. Habla en nombre de un solo Dios, añadió un rey. Si su voz sigue resonando, el orden de nuestras ciudades se verá alterado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó un señor de la guerra. Silenciarlo, respondió el sumo sacerdote con veneno en sus ojos. La persecución comenzó lentamente. Primero, los mensajeros reales declararon que Enoc era un agitador peligroso que amenazaba el equilibrio de las ciudades. Luego, llegaron las órdenes. Cualquiera que lo albergara sufriría castigo. Cada día, sus palabras eran más difíciles de escuchar. Cada noche, las miradas desconfiadas aumentaban. Un día, al llegar a una pequeña aldea, un anciano se le acercó con urgencia. «Vete, Enoc», susurró.
Los soldados te buscan. Si te encuentran aquí, todos sufriremos. Enoc miró a su alrededor. Los rostros de los campesinos estaban llenos de miedo. Algunos desviaron la mirada. Otros quizás querían ayudarlo, pero estaban demasiado aterrorizados. Asintió. Que el Señor esté con ustedes, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. El mundo estaba rechazando su mensaje, pero él no retrocedería. Esa noche, mientras descansaba en una cueva, Enoc oró. Señor, he hablado, pero no me escuchan. Entonces, como antes, el cielo se abrió ante él. Vio a miles de seres resplandecientes descendiendo con el esplendor de la gloria divina. Traían justicia, y los impíos gritaban, pero ya era demasiado tarde. La visión fue aún más clara que la anterior. El juicio no era una posibilidad lejana, era una certeza. Abrió los ojos con un nuevo entendimiento. Había sido llamado a profetizar, pero el mundo no quería escuchar. El rechazo no lo detendría. Caminaría con Dios hasta el final. ¿Cómo reaccionará Enoc ante el rechazo? ¿Podrá mantenerse firme? Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en el video para bendecirnos y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias de la Biblia. Ahora, seguimos con la ascensión de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. El cielo se abrió nuevamente ante los ojos de Enoc. Estaba solo, envuelto en la oscuridad de la noche, cuando un resplandor sobrenatural llenó su visión. Su cuerpo permaneció en la tierra, pero su espíritu fue elevado a un lugar donde el tiempo no existía, donde los secretos del futuro estaban grabados en la eternidad. Entonces, Enoc contempló la tierra, y ante él estaba la humanidad, entregada a la violencia y la corrupción. Los hombres se habían alejado de Dios, entregándose a placeres desenfrenados e injusticia. El clamor de los inocentes subía al cielo, pero nadie los escuchaba en la tierra. Entonces vino la destrucción. Vio aguas brotar de las entrañas de la tierra, surgiendo como serpientes enfurecidas. Desde el cielo, nubes negras se cerraron y derramaron un diluvio arrasador. Ciudades enteras fueron devoradas, templos fueron destruidos, y los poderosos que antes se burlaban de Dios fueron arrastrados por la corriente. Los gritos resonaban en el vacío. Hombres y mujeres intentaban escapar, pero no había salvación. Aquellos que habían rechazado la verdad ahora enfrentaban la consecuencia final de su maldad. La visión era tan real que Enoc sintió el olor de la lluvia, escuchó los truenos y percibió la desesperación de las almas que se ahogaban. Su corazón se encogió de angustia, pero en medio de la destrucción un hombre se levantó. Noé estaba de pie sobre una embarcación colosal, diferente a todo lo que Enoc había visto. El barco flotaba sobre las aguas furiosas, y dentro de él había hombres, mujeres y animales de todas las especies. Estaban a salvo. La voz del Señor resonó en el alma de Enoc. Aunque la tierra perezca, preservaré un remanente, porque mi justicia es grande, pero mi misericordia es eterna. Enoc comprendió. El juicio era seguro, pero Dios, en su gracia, mantendría una línea de fe. La visión se disipó, y Enoc se encontró de rodillas, jadeando. Temblaba, su ropa estaba empapada de sudor y sus ojos llenos de lágrimas. La urgencia en su corazón se volvió insoportable. A la mañana siguiente, Enoc retomó su misión con aún más fervor.
Recorrió ciudades, aldeas y desiertos. Su cuerpo ya no sentía cansancio porque algo dentro de él ardía como fuego. El Señor traerá juicio sobre la tierra. El mal será exterminado y solo los justos serán salvados. Muchos se rieron de él, otros lo ignoraron, pero había algunos, pocos, que se detenían a escucharlo, que sentían algo diferente en sus palabras. Podría salvarlos, pero los poderosos no lo ignorarían por mucho más tiempo. Los reyes y sacerdotes, ya molestos por sus palabras, se dieron cuenta de que su impacto crecía. Su influencia no podía ser permitida. Debe ser encontrado y silenciado para siempre, decretó un gobernante. Enoc se convirtió en un fugitivo. Los ejércitos lo buscaban, los traidores lo denunciaban. Su presencia era un peligro para aquellos que aún lo escuchaban. Ahora lo entendía. Su misión era urgente, pero el tiempo era corto. El fin estaba cerca. ¿Qué más le reveló Dios a Enoc, además del diluvio? ¿Logrará salvar a alguien antes de ser capturado? Salmos 37, 12, 13. El impío trama contra el justo y cruje los dientes contra él. Los días de Enoc en la tierra se volvieron sombríos. Su mensaje, antes solo ignorado por muchos, ahora despertaba ira. El pueblo murmuraba contra él. Los líderes lo despreciaban y los poderosos empezaban a verlo como una amenaza que debía ser eliminada. Caminaba entre las multitudes, sus ojos ardían con determinación. Su corazón latía con la verdad que había recibido y nada podría detenerlo. Pero las sombras a su alrededor se volvían más densas. En las cámaras secretas de los reyes y sacerdotes se reunían los hombres que gobernaban la tierra. La influencia de Enoc crecía y eso era intolerable. «Perturba al pueblo con sus palabras», gritó uno de los sacerdotes. «Habla contra nuestras costumbres, contra nuestros dioses», añadió otro. Y ahora la gente comienza a cuestionarse. Si permitimos que continúe, pronto perderemos el control sobre ellos. El silencio reinó en la sala. El gobernante, un hombre de ojos fríos y vestiduras lujosas, se levantó. Su voz fue firme y calculadora. Ese hombre debe desaparecer. Los ojos de los presentes brillaron con aprobación. Se selló un plan. La primera tentativa de captura fue rápida y brutal. Mientras Enoc hablaba en una plaza, los soldados llegaron. La multitud les abrió paso, algunos por miedo, otros por indiferencia. «Enoc, en nombre del rey, estás arrestado por traición contra los dioses y las leyes de la ciudad». Los guerreros avanzaron, pero Enoc no retrocedió. Los miró con firmeza y dijo: «No soy yo quien desafía a los dioses de la tierra, sino el Dios de los cielos, quien desafía sus corazones endurecidos». Por un momento los soldados vacilaron. El peso de sus palabras los alcanzó, pero el comandante no se conmovió. «Llévenselo», ordenó. Los soldados lo rodearon, pero algo ocurrió. Un viento sobrenatural atravesó la plaza levantando polvo y hojas secas. La gente cubrió sus rostros. Cuando la visión se aclaró, Enoc había desaparecido. Reapareció en el bosque, sin saber cómo había sido transportado hasta allí. Su corazón latía con fuerza. Levantó la mirada al cielo, sintiendo la presencia de Dios como nunca antes. «El Señor me ha librado», pero la persecución no cesaría. Vagó por las tierras, siempre en movimiento, siempre alerta.
Cada aldea por la que pasaba traía noticias. Los soldados buscan a un profeta fugitivo. Dicen que es peligroso. Hay una gran recompensa para quien lo entregue. Los rostros de la gente estaban divididos. Algunos lo miraban con desprecio, otros con miedo. Pero había quienes reconocían la verdad en sus ojos. Una noche, mientras descansaba en una cueva, sintió una presencia acercándose. Un hombre, vestido como un campesino, se arrodilló ante él. «Maestro, creo en tus palabras. ¿Qué debemos hacer?» La esperanza brilló en los ojos de Enoc. Aún había quienes escuchaban. «Preparen sus corazones. El juicio vendrá, pero Dios es misericordioso con aquellos que lo buscan». El hombre asintió y partió, llevando consigo el mensaje. Los gobernantes estaban furiosos. «Basta, si él no viene a nosotros, nosotros lo encontraremos». Más soldados fueron enviados. Los espías se infiltraron en las aldeas, buscando a cualquiera que lo protegiera. La tensión crecía. En la oscuridad de la noche surgió un traidor, un hombre que había oído el mensaje de Enoc, pero cedió al miedo y a la recompensa ofrecida. «Está escondido en las montañas». Los soldados partieron de inmediato. Mientras tanto, Enoc oraba. Su corazón estaba tranquilo, pero sentía que el final de su jornada terrenal se acercaba. No tenía miedo, sabía que Dios estaba con él. Los gritos de los soldados rompieron el silencio de la noche. «¡Allí! ¡Atrápenlo!». El bosque se llenó de pasos apresurados. Lo rodearon, lanzas y espadas brillando bajo la luz de la luna. El comandante sonrió. «Finalmente, has caído». Pero entonces algo ocurrió. Antes de que los soldados pudieran tocarlo, una luz intensa descendió del cielo. Era más brillante que el sol, cegadora, imposible de mirar. Los hombres cayeron de rodillas, aterrorizados. El viento rugió, como si la propia tierra temblara ante el poder que descendía. Enoc se sintió liviano, su cuerpo flotando, envuelto en la gloria divina. Escuchó la voz del Señor. «Ha llegado la hora, mi siervo fiel». Miró a los hombres que lo rodeaban, algunos aún gritando, otros paralizados. Su cuerpo fue tomado por la luz, y entonces desapareció. Los soldados quedaron allí, boquiabiertos, incapaces de comprender. El comandante que antes reía, ahora temblaba. ¿Qué ha sucedido? Pero no hubo respuesta. Enoc ya no estaba en la tierra. ¿A dónde llevó Dios a Enoc? ¿Cómo reaccionarán los poderosos ante su desaparición? Permanecerá su mensaje entre los fieles. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El silencio de la noche envolvía el bosque donde caminaba Enoc. Su corazón, antes firme como una roca, ahora cargaba el peso de la incertidumbre. Ya había hablado al pueblo, enfrentado a reyes y sacerdotes, escapado de la muerte por intervención divina. Pero, ¿realmente todo eso hacía alguna diferencia? Miraba las estrellas, sintiéndose pequeño ante el vasto cielo. «Señor, ¿estoy solo?», murmuró con voz temblorosa. La oscuridad no respondió. Los días se volvieron largos y solitarios. Recordaba las persecuciones, las miradas de desprecio, los insultos lanzados contra él. «Loco», decían, «un hombre que habla de cosas que no vemos». Enoc se preguntaba, «¿Y si estoy equivocado?». Su corazón se encogió al recordar los rostros de aquellos que lo escuchaban, pero no creían. ¿Cuántos realmente habían entendido su mensaje?
¿Cuántos, después de su partida, simplemente volvieron a su rutina? La duda susurraba en su mente como un viento helado. ¿De qué sirvió todo esto? Su voz resonó en la cueva donde pasaba la noche. El silencio fue su única respuesta. Aquella madrugada, un extraño se le apareció. «Enoc», llamó una voz, serena y envolvente. Se volvió y vio a un hombre de vestiduras impecables, con ojos brillantes y una sonrisa gentil. Su presencia irradiaba tranquilidad. «¿Quién eres?», preguntó Enoc, sintiendo algo diferente. El hombre se acercó, sus palabras dulces como la miel. «Soy aquel que puede aliviar tu carga. ¿Por qué continuar con esta misión? Mira cómo te desprecian, cómo se burlan de tus palabras. Hablas de Dios, pero ¿dónde está Él ahora?». El corazón de Enoc se apretó. «Él siempre ha estado conmigo», respondió, pero su voz carecía de la firmeza de antes. El hombre sonrió. «Y aún así, estás solo. Has sacrificado todo. ¿Para qué? El pueblo no ha cambiado. Los poderosos siguen gobernando. El mundo sigue igual». Enoc desvió la mirada. Las palabras del hombre penetraban como espadas afiladas. «Vuelve a casa, Enoc», continuó la voz, suave como una melodía. «Olvida esta misión. Vive en paz». Por un instante, el profeta sintió el deseo de aceptar. Podría simplemente desaparecer, encontrar un lugar tranquilo, vivir sus últimos días sin persecución. Pero entonces, algo dentro de él ardió. Una luz surgió entre los árboles, suave y dorada. Era diferente de la luz fría de la luna, diferente de la llama de una hoguera. Estaba viva, palpitante. El extraño retrocedió, su rostro perdiendo brillo. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz ahora tensa. La luz creció, envolviendo a Enoc en calor y paz, y entonces oyó la voz: «Confía en mí». Era un susurro, y al mismo tiempo un trueno, un llamado que llenó cada parte de su ser. El extraño dio un paso atrás, sus ojos llenos de furia, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Enoc cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor, confío en ti». En ese momento, toda duda se disipó. ¿Quién era el extraño que intentó desviar a Enoc? ¿Qué nuevas revelaciones le dará Dios después de esta prueba? ¿Cómo cambiará esta experiencia su misión? Salmos 41:9. «Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, que compartía mi pan, ha levantado contra mí el calcañar». La noche estaba tranquila, pero dentro del corazón de Enoc había un peso que no podía explicar. Caminaba lentamente entre los árboles, regresando al refugio donde había pasado los últimos días. Desde la visión y la tentación que enfrentó, su fe se fortalecía, pero también crecían los peligros a su alrededor. Sabía que los líderes de la ciudad lo estaban buscando. Su mensaje era demasiado incómodo, amenazaba el poder de los corruptos y la comodidad de los indiferentes. Pero aún así, había quienes se acercaban a él en secreto buscando orientación. Uno de ellos era Lamec. Lamec era un hombre de buenas palabras y con una mirada que transmitía sinceridad. Durante meses había acompañado a Enoc, escuchado sus palabras y compartido pan y agua en noches silenciosas. «Yo creo en ti, Enoc», le había dicho en una ocasión. Enoc sonrió. Era raro encontrar a alguien que realmente quisiera escuchar, pero el corazón del hombre estaba dividido. En la ciudad,
Los poderosos ofrecían grandes recompensas a quien diera información sobre Enoc. Lamec resistió por un tiempo, pero la promesa de riqueza y seguridad era tentadora. Entonces, aquella noche, tomó una decisión. La fogata iluminaba el rostro de Enoc mientras reflexionaba sobre los últimos acontecimientos. No notó los ojos ocultos en la oscuridad ni los pasos silenciosos que se acercaban. Solo cuando escuchó el crujido de una rama bajo los pies de alguien, supo que algo andaba mal. ¿Quién está ahí?, preguntó poniéndose de pie rápidamente. De las sombras apareció Lamec. «Soy yo, Enoc». «Lamec, ¿qué haces aquí a esta hora?» El hombre dudó un instante, pero luego dio un paso al frente. «Vine a advertirte», dijo con voz temblorosa. «Los líderes están furiosos, te acusan de sembrar miedo y de dividir al pueblo. Van a cazarte». Enoc suspiró asintiendo. «Ya lo esperaba, pero Dios está conmigo». Lamec bajó la mirada. Sí, claro». El silencio se interpuso entre ambos. Entonces un ruido vino del bosque, el sonido de pasos pesados. Enoc frunció el ceño. «Lamec, ¿qué has hecho?» Antes de que pudiera reaccionar, hombres surgieron alrededor del claro, llevando antorchas y lanzas. Los ojos de Enoc se posaron en su amigo. Lamec evitó su mirada. «Perdóname», susurró. Los soldados avanzaron. El amanecer trajo consigo el juicio. Enoc fue llevado a la ciudad, atado y escoltado por soldados. La gente se reunió para verlo, murmurando entre sí. Algunos parecían satisfechos, otros lo miraban con lástima. Frente al consejo de ancianos, lo obligaron a arrodillarse. «Te atreviste a desafiar a los gobernantes y a esparcir palabras que siembran el miedo», bramó uno de los líderes. «¿Qué tienes que decir en tu defensa?» Enoc levantó la mirada. «No hablo por mí mismo. Lo que os dije vino del Señor de los cielos y de la tierra. Su juicio está cerca, y vosotros, que gobernáis con corrupción y orgullo, seréis los primeros en caer». La multitud murmuró. Algunos se burlaron, otros retrocedieron, temiendo que aquellas palabras fueran verdad. El líder frunció el ceño. «Eres un hombre peligroso, Enoc. Pero antes de decidir tu destino, dinos, ¿hay más como tú?» Enoc se mantuvo firme. «Si los hay o no, no debería ser tu mayor preocupación. Tu preocupación debería ser por cuánto tiempo más tendréis poder». El consejo intercambió miradas tensas. Esperaban miedo o súplica, pero encontraron firmeza. Eso los irritó aún más. «Enciérrenlo hasta que decidamos qué hacer con él», ordenó el líder. Los guardias lo arrastraron, llevándolo a una celda oscura y fría. Y allí, solo o no, ¿qué harán con Enoc? ¿Habrá una intervención divina? ¿Se arrepentirá Lamec de su traición? Isaías 5:20. «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». La luz del sol apenas penetraba en el oscuro salón donde Enoc había sido conducido. El ambiente olía a incienso y poder, una mezcla de reverencia y opresión. Frente a él estaban sentados los sacerdotes y ancianos de la ciudad, hombres cuya autoridad era incuestionable. Detrás de ellos, los líderes políticos observaban en silencio, atentos a cada detalle del juicio. En el centro del salón, un hombre se puso de pie. «Enoc, hijo de Jared, estás aquí para responder por crímenes contra el orden de la ciudad», declaró el sumo sacerdote, su voz resonando en la sala. «Has sembrado miedo entre el pueblo, faltado el respeto a nuestras tradiciones y profetizado la destrucción de quienes gobiernan esta tierra.
La multitud reunida afuera estalló en murmullos. Algunos estaban allí por curiosidad, otros por odio, pero pocos se atrevían a defender a Enoc en voz alta. El acusado permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el sacerdote. «Solo he proclamado la verdad», respondió con voz firme, pero sin arrogancia. El sacerdote forzó una sonrisa. «¿Y cuál es esa verdad?» Enoc alzó la mirada. Dios lo ve todo, ve la corrupción, la maldad, la avaricia. Ve a los poderosos que oprimen a los inocentes, a los jueces que venden sentencias, a los sacerdotes que se enriquecen a costa del pueblo. Ve los corazones endurecidos que se niegan a arrepentirse, y su juicio está cerca. Sus palabras causaron inquietud. Muchos apartaron la mirada, otros rieron, pero el sumo sacerdote se mantuvo impasible. «Lo habéis oído», bramó dirigiéndose a la multitud. «Este hombre nos acusa, nos llama impíos y corruptos». La multitud comenzó a encenderse. «Nos llama condenados», gritó uno de los líderes políticos, avivando el odio del pueblo. «No habla en nombre del Dios de nuestros padres», exclamó otro sacerdote. Las voces se alzaron. Algunos pedían su muerte, otros exigían su destierro. Pero Enoc, sereno, no apartó la mirada. El sumo sacerdote volvió a dirigirse a él. «¿Tienes algo que decir antes de que pronunciemos tu sentencia?» El silencio reinó por un momento. Entonces Enoc levantó las manos y su voz resonó en todo el salón. «Escuchad, gobernantes de esta ciudad. Escuchad, hombres y mujeres que cierran sus oídos a la verdad. El Señor Dios de los cielos me ha enviado para advertiros, pero vuestros corazones están endurecidos». Los gritos de la multitud se detuvieron por un instante. Todos los ojos estaban fijos en él. «Vendrá el día en que clamaréis por misericordia, pero será demasiado tarde. El Señor me ha mostrado una gran destrucción, un diluvio que cubrirá la tierra. Y aquellos que hoy se burlan, aquellos que se niegan a arrepentirse, no escaparán». El silencio fue roto por carcajadas. «Delirios», se burló uno de los sacerdotes. «¿Cómo puede un hombre saber tales cosas?», dijo otro. «Si realmente eres un profeta, que tu Dios venga ahora y te libre», gritó uno de los líderes. La multitud rugió en aprobación, pero Enoc solo sonrió. «Él vendrá, y entonces sabréis quién es el verdadero Dios». El sumo sacerdote levantó la mano, imponiendo silencio. «Basta de blasfemias», dijo fríamente. «El consejo ha decidido». La tensión en el salón era palpable. Algunos contuvieron la respiración, otros sonrieron, anticipando el veredicto. «Enoc, eres culpable de desafiar el orden de esta ciudad, de incitar al miedo y de proferir mentiras contra los gobernantes. Nuestra sentencia es el exilio». Hubo murmullos entre la multitud. Muchos esperaban la muerte, pero la decisión era estratégica. Expulsarlo garantizaría que su influencia se disipara con el tiempo. Los guardias se acercaron para llevárselo, pero en ese momento algo ocurrió. Antes de que pudieran tocarlo, una luz repentina llenó el salón. No era luz del sol ni de antorchas, sino algo que nadie había visto jamás. Era una luz pura, intensa, que no quemaba, pero lo llenaba todo. Las personas retrocedieron, algunas cayendo de rodillas, aterrorizadas. El sumo sacerdote intentó hablar, pero su voz falló. Los líderes de la ciudad se miraron entre sí, pálidos, y entonces ante todos Enoc desapareció.
No hubo gritos, no hubo lucha. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Simplemente se fue, envuelto en la luz, mientras la multitud miraba en absoluto silencio. El tribunal que se había burlado de él ahora estaba en shock. Los sacerdotes se miraron unos a otros, sin palabras. Lamech, que observaba desde lejos, cayó, de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Y en ese instante, muchos comprendieron que Enoc realmente decía la verdad. Pero era demasiado tarde. ¿Qué sucederá con aquellos que fueron testigos de la ascensión de Enoc? El pueblo creerá ahora o seguirá endurecido. Vendrá realmente el juicio de Dios. Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El salón del juicio permanecía en un silencio mortal. Los ojos desorbitados de sacerdotes, líderes y espectadores reflejaban el terror ante lo inexplicable. El profeta que habían condenado al exilio había desaparecido ante todos, envuelto en una luz celestial. Los guardias, que estaban listos para escoltarlo fuera de la ciudad, permanecían inmóviles, con sus lanzas temblando en sus manos. Algunos cayeron de rodillas murmurando plegarias que antes despreciaban. El sumo sacerdote, pálido y sudoroso, miró a su alrededor buscando una explicación racional, pero nada podía explicar lo que acababa de suceder. «Esto es hechicería», gritó uno de los líderes políticos. «¡No!», murmuró un anciano entre los jueces. «Esto es obra de Dios». El pueblo, antes inflamado por el odio, ahora estaba dividido entre el miedo y la duda. ¿Acaso habían condenado a un verdadero siervo del Altísimo? ¿Eran reales sus profecías? Lamech, que observaba todo desde lejos, se estremeció. El nombre de Enoc resonaría por generaciones, pero su destino seguía siendo un misterio. Mientras la ciudad intentaba comprender lo ocurrido, Enoc se encontraba en un lugar completamente diferente. No sabía decir cómo había llegado allí. Sintió su cuerpo envuelto en una energía indescriptible, una sensación que era al mismo tiempo aterradora y reconfortante. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando abrió los ojos, estaba ante un paisaje árido, rodeado solo por el viento y las vastas dunas del desierto. El sol brillaba con intensidad, y la arena abrasadora parecía desafiarlo a seguir avanzando. Pero, dentro de sí, Enoc sabía, aquello no era casualidad. Dios lo había transportado allí. Caminó durante horas, sintiendo la sed y el cansancio comenzar a dominarlo. Su mente, sin embargo, permanecía firme. «Señor, ¿qué quieres de mí?», murmuró. El silencio fue su única respuesta. Pero él sabía que Dios nunca lo abandonaría. Después de mucho caminar, divisó una pequeña formación rocosa. Se refugió allí, buscando descanso a la sombra de las piedras. Cerró los ojos y se durmió, exhausto por la jornada. En medio de la noche, un viento diferente sopló sobre el desierto. No era un viento común, sino uno que llevaba consigo un murmullo celestial. Enoc abrió los ojos y vio una figura frente a él. El ser resplandecía como el mismo sol,
Su presencia emanaba paz y poder. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, y sus ojos reflejaban la eternidad. Enoc lo reconoció de inmediato. Era un mensajero de Dios. El ángel lo miró y habló con una voz que pareció resonar dentro de su alma. Levántate, Enoc, porque tu misión aún no ha terminado. El profeta, todavía aturdido, se incorporó lentamente. ¿A dónde debo ir?, preguntó. El ángel extendió la mano, y ante los ojos de Enoc comenzaron a aparecer imágenes en el aire. Vio pueblos lejanos, tierras que nunca había conocido, hombres y mujeres de quienes jamás había oído hablar. Y entonces vio algo aún más inquietante: la corrupción creciendo, la maldad multiplicándose y la ira divina formándose como una tormenta en el horizonte de la historia. El juicio del Señor vendrá sobre la tierra, continuó el ángel. Pero hay quienes aún pueden ser salvados. Ve, Enoc, y proclama la verdad entre aquellos que quieran escuchar. El corazón de Enoc ardió dentro de él. Iré, dijo con convicción. El ángel esbozó una leve sonrisa y desapareció como el mismo viento. Y así, bajo la fría luz de las estrellas, Enoc retomó su camino, ahora con un nuevo destino. Pasaron días. Enoc caminaba sin descanso, confiando en que Dios guiaría sus pasos. El desierto parecía infinito, pero su corazón estaba lleno de paz, hasta que una noche, al llegar a la cima de una colina rocosa, divisó a lo lejos una nueva aldea. No era su ciudad de origen, sino un lugar desconocido. Las palabras del ángel resonaron en su mente. Hay quienes aún pueden ser salvados. Tomando un respiro profundo, comenzó a descender hacia la aldea. Su nuevo llamado apenas estaba comenzando. ¿Quiénes son las personas de la nueva aldea? ¿Escucharán el mensaje de Enoc o también lo rechazarán? ¿Cuál será el próximo desafío del profeta? Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se convierta de su camino y viva. Los primeros rayos de la mañana teñían el cielo de dorado cuando Enoc llegó a las puertas de la aldea. Las casas, hechas de piedra y madera tosca, estaban distribuidas de manera desordenada, como si aquel asentamiento hubiera crecido sin planificación. El sonido de risas y conversaciones llenaba el aire. Hombres y mujeres iban y venían, ocupados con sus quehaceres diarios. Los niños corrían por las calles de tierra, ajenos al destino inminente que esperaba a toda la humanidad. Al entrar, Enoc percibió algo familiar: el mismo espíritu de arrogancia que consumía su ciudad natal también estaba presente allí. El pueblo bebía, se banqueteara y vivía como si jamás fueran a rendir cuentas al Creador. Suspiró profundamente. Dios lo había traído hasta ese lugar por un motivo. Caminó hasta el centro de la aldea y al encontrar un punto elevado, comenzó a predicar: «Escuchadme, hijos de la tierra». Su voz resonó fuerte, silenciando a la multitud a su alrededor. «El Altísimo me ha enviado para advertiros. El tiempo de la paciencia divina se está agotando. El juicio se acerca». Algunas personas se detuvieron para escuchar. Otras rieron. «¿Quién es este extranjero?», murmuró uno de los hombres. «Otro profeta loco», se burló un comerciante. Pero Enoc no se intimidó. «El Señor ha sido paciente con vosotros, pero vuestra maldad ha llenado la copa de su ira. Arrepentíos mientras aún hay tiempo». En los días siguientes, Enoc continuó predicando:
Algunos lo escuchaban con atención, otros con desprecio. Había un hombre llamado Harán, un anciano respetado en la aldea. Se acercó a Enoc después de uno de sus sermones. «Extranjero, tienes palabras elocuentes, pero ¿por qué deberíamos creerte? ¿Por qué este Dios del que hablas habría de destruirnos?» Enoc lo miró con tristeza. «Porque vuestros caminos son perversos. La violencia, la corrupción y el desprecio por el Creador han llenado esta tierra. Dios no desea la destrucción del hombre, sino su redención». El anciano cruzó los brazos. «Entonces, si Él no desea nuestra destrucción, ¿por qué nos amenazaría?» La advertencia de Dios no es una amenaza, sino un llamado al arrepentimiento. Él os daría un nuevo corazón si tan solo os volvierais a Él. Harán negó con la cabeza, escéptico. «Hablar es fácil, extranjero, pero si este juicio es real, ¿qué señales tienes para mostrarnos?» Enoc permaneció en silencio por un momento, escuchando la voz de Dios dentro de sí. Luego señaló el cielo. «En pocos días veréis una señal. Si aún después de esto no os arrepentís, vuestro destino quedará sellado». El pueblo murmuró intrigado, pero la mayoría solo rió y se dispersó. Días después, una oscuridad inesperada cubrió los cielos en pleno día. El sol, antes radiante, fue oscurecido por nubes negras y truenos rugieron sin señales de tormenta. Los aldeanos corrieron fuera de sus casas, mirando al cielo con miedo. «Esto no es natural», gritó una mujer. El mismo Harán, que antes había dudado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Enoc apareció en medio de la multitud. «Ved ahora la señal que os fue prometida. El Señor os llama al arrepentimiento». El pueblo estaba aterrorizado, pero aún así muchos endurecieron sus corazones. Algunos intentaron calmar a la multitud. «Son solo coincidencias. Los cielos siempre cambian. Nada sucederá». La fe del pueblo estaba a prueba, pero pocos reconocieron la advertencia divina. Esa noche, Enoc subió a una colina cercana y clamó al Señor. «Padre celestial, he hecho todo lo que me ordenaste, pero no quieren escuchar. ¿Aún hay esperanza para ellos?» El viento sopló suavemente a su alrededor y la voz de Dios resonó en su corazón. «Enoc, quien tiene oídos para oír, oirá. Quien endurece su corazón sellará su propio destino». Lágrimas rodaron por el rostro del profeta. Bajó de la colina y volvió a la aldea por última vez. «El tiempo se está agotando», gritó a los que aún lo escuchaban. «Os lo ruego, no ignoréis este llamado». Hubo un breve silencio. Entonces, un joven llamado Noé se acercó. «Enoc, creo en tus palabras. ¿Qué debemos hacer?» El profeta lo miró con esperanza. «Vuélvete al Señor. Él te mostrará el camino». Noé asintió. Él y su familia serían de los pocos que recordarían las palabras de Enoc generaciones después. Pero para la mayoría ya era demasiado tarde. ¿Será Noé el único en atender la advertencia? ¿Qué pasará con aquellos que rechazaron el mensaje? ¿Vendrá pronto el juicio de Dios? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La luna colgaba alta en el cielo, derramando su luz plateada sobre las colinas y valles silenciosos. La aldea dormía, ajena a la inminente partida del hombre que había pasado años clamando por el arrepentimiento. Enoc estaba de pie sobre una roca, mirando el horizonte. Había un peso en su corazón, pero no era tristeza, sino un peso de realización.
Él lo sabía. Su tiempo había llegado. El viento sopló suavemente, haciendo ondear sus vestiduras. El profeta respiró hondo, cerró los ojos y permitió que la voz de Dios inundara su alma. Enoc, hijo mío, has caminado fielmente conmigo. El mundo ya no es digno de ti. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No era miedo, era una paz indescriptible. Se arrodilló sobre la tierra fría e inclinó la cabeza. Padre, hágase tu voluntad. Y aquella noche, Enoc oró como nunca antes. Sus rodillas estaban firmes sobre la tierra. Sus labios murmuraban palabras que solo Dios podía escuchar. Señor, tú eres justo en todas las cosas. Desde la creación del mundo, tu mano ha sostenido los cielos y la tierra. Te alabo por tu bondad, aun cuando los hombres no la reconocen. Las estrellas brillaban intensamente, como si el cielo estuviera siendo testigo de ese momento. Tu misericordia fue ofrecida a este pueblo, pero endurecieron sus corazones. No tengo más palabras para hablarles. ¿Qué me queda en esta tierra? Silencio. Solo el sonido del viento entre las ramas de los árboles. Entonces, una respuesta vino a su corazón. Camina conmigo, Enoc. El mundo ya no puede retenerte. Las lágrimas corrieron por el rostro del profeta. No era tristeza, no era miedo. Era la realización de que su jornada en la tierra estaba completa. Levantó sus manos al cielo. Que se cumpla tu voluntad, Altísimo. La madrugada avanzó. La aldea dormía, pero Enoc permanecía despierto, contemplando las constelaciones. Cada estrella, cada sombra en la montaña, cada susurro del viento, todo parecía diferente. Más vívido, él sabía que al amanecer sus pies ya no tocarían esa tierra. El tiempo dejó de importar. Su corazón ardía en anticipación. Poco antes de que el primer rayo de sol rompiera el horizonte, Enoc se puso de pie. Caminó hasta la cima de la colina donde tantas veces había clamado por el arrepentimiento del pueblo. Respiró hondo por última. ¿Ves entonces? El cielo resplandeció. ¿Qué sucedió exactamente cuando el cielo resplandeció? ¿Alguien fue testigo de su partida? ¿A dónde fue llevado Enoc? Reyes 2:11. Y he aquí, un carro de fuego los separó, y Enoc fue llevado al cielo en un torbellino. El amanecer se acercaba, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. El viento susurraba suavemente entre los árboles, y los pájaros comenzaban a cantar, como si anunciaran un evento grandioso. En la cima de la colina, Enoc permanecía de pie, con sus ojos fijos en el horizonte. El resplandor celestial que había visto antes aún flotaba sobre la tierra, como un velo entre los mundos. De repente, pasos apresurados resonaron en el sendero de tierra. Un pequeño grupo de seguidores, aquellos pocos que creyeron en sus palabras, subía la colina. Tenían los ojos llenos de lágrimas, los corazones pesados. «Maestro, algo está por suceder, ¿verdad?», preguntó uno de los hombres con la voz temblorosa. Enoc sonrió, una sonrisa llena de serenidad. «Sí, mi tiempo aquí ha llegado a su fin». Un murmullo de asombro recorrió el grupo. «Pero, ¿a dónde vas, maestro?». Enoc miró a cada uno de ellos como un padre que contempla a sus hijos por última vez. «¿A dónde he sido llamado?». Las palabras flotaron en el aire, enigmáticas y definitivas. De repente, una luz intensa iluminó la cima de la colina. No era el sol, era algo mucho más radiante. Los pocos seguidores de Enoc cubrieron sus rostros con las manos, incapaces de soportar el resplandor. Un trueno retumbó
pero no había nubes en el cielo. El viento se levantó, girando en remolinos alrededor del profeta. Entonces llegó el sonido, un estruendo profundo, como el eco del mismo cielo rasgándose. Los ojos de Enoc brillaron, no con miedo, sino con comprensión. Abrió los brazos, como si estuviera listo para abrazar su destino. Ha llegado la hora, susurró. El suelo pareció temblar bajo los pies de los discípulos. El viento se intensificó aún más, y entonces lo vieron. Desde el cielo descendió algo que ningún hombre había visto jamás. Un carro resplandeciente rodeado de llamas doradas y ruedas que giraban sin tocar la tierra. Era como si el mismo firmamento hubiera enviado su carruaje para recoger a su siervo fiel. Los discípulos gritaron cayendo de rodillas, pues la gloria de la visión era insoportable para los ojos humanos. Pero Enoc permaneció firme, dio una última mirada al mundo a su alrededor, los árboles, las montañas, el cielo, sus seguidores, tan pocos y aún tan llenos de fe. Él sabía que no podía quedarse más tiempo. Sin dudarlo, dio un paso adelante, y la tierra ya no lo retuvo más. El carro de fuego lo envolvió. Las ruedas centelleaban, girando como estrellas vivas. Un torbellino de luz y viento elevó a Enoc más allá de los límites de este mundo. No sintió miedo ni dolor, solo la paz de saber que su viaje estaba completo. El cielo se abrió aún más, revelando algo más allá de la comprensión humana. Un resplandor infinito, una presencia que lo llenaba todo de gloria y majestad. Los discípulos apenas podían ver. El viento rugía a su alrededor. ¡Se ha ido!, gritó uno de ellos, señalando hacia el cielo. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, el carro desapareció en la inmensidad celestial. El viento cesó. La luz se disipó. Y solo quedó el silencio en la colina. Mientras ascendía, Enoc sintió su cuerpo volverse tan ligero como el aire. Cruzó los velos de la existencia, avanzando hacia un reino que los mortales no podían ver. Y entonces lo vio. Cosas que ninguna lengua humana podría describir. Luces que no eran solo luces, sino seres vivos, cantando en armonía. Puertas de oro y cristal brillando como si hubieran sido forjadas del mismo fuego divino, un trono inmenso rodeado por miríadas de criaturas celestiales, y una voz que resonaba no solo en el aire, sino en toda su alma. Bienvenido, mi siervo fiel, camina conmigo. Enoc cerró los ojos y sonrió. Estaba en casa, que fue exactamente lo que Enoc vio más allá de las puertas celestiales. ¿Cuál será su destino ahora que ha dejado la tierra? ¿Qué sucederá con sus seguidores tras su partida? Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. El viento soplaba de manera diferente aquel día. No era la brisa común que pasaba entre los árboles, sino un viento con un propósito, como si la propia creación supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los pocos seguidores de Enoc aún estaban de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas y los corazones agitados. Habían visto a su maestro ser envuelto por una luz imposible de describir, un fuego que no quemaba, un resplandor que no era de este mundo. Pero él aún estaba allí. Elevado algunos palmos sobre el suelo, los pies de Enoc ya no tocaban la tierra. Parecía flotar entre dos mundos, un portal invisible abriéndose ante él. Uno de los hombres extendió la mano, como si quisiera retenerlo. «¡Maestro, no nos dejes!». Enoc lo miró con ternura.
ya no hay tiempo. Mi camino ya no es el vuestro. Su voz sonaba distante, como si su esencia estuviera siendo atraída hacia otra realidad. Y entonces sucedió. El cielo pareció doblarse sobre sí mismo. Un resplandor intenso descendió desde las alturas, una luz que no proyectaba sombras. El sonido era como el eco de 1000 voces cantando al unísono, un cántico celestial que ningún oído humano podía comprender. La luz no solo iluminó, llenó todo. Los seguidores de Enoc gritaron, algunos se postraron en el suelo, incapaces de soportar la visión. Enoc, sin embargo, estaba tranquilo. Sabía que este era el momento. Levantó el rostro hacia lo alto y sus ojos vieron lo que los demás no podían. Sus sentidos comenzaron a transformarse. El mundo a su alrededor se volvió nebuloso, como si estuviera desvaneciéndose. Sintió el peso de su cuerpo desaparecer, como si la gravedad ya no tuviera dominio sobre él. El tiempo dejó de importar. El espacio dejó de tener sentido. Y entonces lo comprendió. No solo estaba ascendiendo, estaba siendo cambiado. La carne mortal que alguna vez cargó sus dolores, sus pensamientos, sus luchas, comenzó a desvanecerse como la niebla al amanecer. Algo nuevo estaba tomando su lugar. Algo eterno. La sensación no era como morir, sino como despertar a una realidad que siempre había estado allí, oculta tras un delgado velo. La humanidad siempre ha temido la muerte, pero Enoc entendió que no era un final, era una travesía. No estaba muriendo, estaba cruzando. Para quienes estaban en la tierra, el momento fue imposible de comprender. Donde había un hombre, ahora solo había luz. El cuerpo de Enoc se volvió a translúcido, como si estuviera disolviéndose en la propia gloria divina. El viento rugió una última vez, y luego silencio absoluto. La luz ascendió en espiral, veloz como un relámpago, y de repente él ya no estaba allí. El suelo donde había estado quedó intacto, sin huellas, sin marcas, sin ningún rastro de su existencia. Solo quedó el eco de la presencia de Dios, como un aroma sutil que se negaba a disiparse. Los discípulos se pusieron de pie, atónitos, con los ojos abiertos de par en par. Él se ha ido, susurró uno de ellos. Sin morir, murmuró otro. El peso de la verdad cayó sobre ellos. Enoc no había sido enterrado, no había sido consumido por el tiempo, como todos los demás hombres. Simplemente había desaparecido. Pero ¿a dónde fue? Los antiguos se preguntarían esto por generaciones. Algunos dirían que fue llevado al mismo trono de Dios, para caminar con él como lo había hecho en la tierra. Otros especularían que aún vive en algún reino desconocido, esperando el día de su regreso. Los libros sagrados solo dirían esto: Enoc caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Ninguna tumba, ningún rastro, solo el misterio del hombre que nunca murió. ¿A dónde llevó Dios a Enoc exactamente? Aún tiene un papel en la historia de la humanidad. ¿Qué significa ser transformado sin pasar por la muerte? Salmos 37:29. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. El viento se detuvo. Los pájaros guardaron silencio. La tierra parecía contener la respiración ante el misterio que acababa de suceder. Donde antes estaba Enoc, ahora solo quedaba un vacío, ningún cuerpo, ningún rastro.
ningún, solo un cielo abierto, como si las puertas de lo divino se hubieran entreabierto por un instante para recibir a aquel que caminaba con Dios. Los pocos seguidores que fueron testigos del evento seguían arrodillados, atónitos, con la mirada fija en el horizonte como si esperaran verlo reaparecer. Pero allí no había nada más. Entonces la realidad los golpeó. Él se ha ido, murmuró uno de los hombres con voz temblorosa. Dios lo llevó, susurró otro con lágrimas. En los ojos, la noticia se propagó rápidamente. En los días siguientes, la historia de la desaparición de Enoc resonó por toda la tierra, despertando temor, dudas y en algunos un profundo sentimiento de arrepentimiento. Pero para la mayoría, el evento fue recibido con incredulidad y burla. ¿Un hombre desaparecer? Eso es un delirio de fanáticos. Debe haber huido a las montañas. O tal vez murió en el desierto, como cualquier otro mortal. Los líderes de la ciudad estaban inquietos. El sumo sacerdote que había acusado a Enoc de herejía, ahora se veía obligado a explicar lo inexplicable. No hay ningún milagro, proclamó ante la multitud. Ese hombre era un farsante. Su muerte no es más que el destino de todo aquel que desafía a los dioses. Muchos rieron y se burlaron de la historia del traslado, pero otros se preguntaban, ¿y si es verdad? Para los seguidores fieles, el impacto de la partida de Enoc fue abrumador. Él caminó con Dios y Dios lo tomó para sí, proclamaba con fervor uno de los discípulos. Esto es una señal. El juicio se acerca. Las mujeres lloraban. Los niños preguntaban a sus padres qué había sucedido y los ancianos recordaban las palabras del profeta. Vendrán días de gran oscuridad, pero los justos heredarán la tierra. Algunos comenzaron a vivir de manera diferente, abandonando las costumbres corruptas de la ciudad y buscando seguir las enseñanzas de Enoc. Se formaron pequeños grupos que se reunían en secreto para orar y reflexionar sobre sus palabras. Pero el corazón de la mayoría permanecía endurecido. Los gobernantes de la tierra, enfurecidos por la creciente devoción hacia el profeta desaparecido, comenzaron a perseguir a sus seguidores. No podemos permitir que esta creencia se propague, bramaba uno de los líderes de la ciudad. Si los hombres empiezan a creer que hay un Dios más grande que nosotros, perderemos nuestro poder, advirtió otro. Así comenzó una persecución cruel. Los que proclamaban el nombre de Enoc fueron expulsados de las ciudades, despojados de sus tierras y bienes. Muchos huyeron al desierto, mientras que otros fueron capturados y ejecutados. Pero incluso ante la opresión, la fe de algunos permaneció firme. Si Enoc caminó con Dios y fue llevado, entonces hay esperanza para nosotros también. Los años pasaron, generaciones vinieron y se fueron. El nombre de Enoc, antes pronunciado con burla por los poderosos, se convirtió en un susurro de misterio entre los sabios. Era recordado como el hombre que nunca murió, aquel que fue arrebatado por Dios antes de que la corrupción del mundo pudiera tocarlo, pero su mensaje no fue olvidado. Mucho tiempo después, un hombre llamado Noé, un descendiente lejano de Enoc, crecería escuchando historias sobre su ancestro. Aprendería sobre el Dios que juzgaría la tierra, sobre la necesidad de caminar en rectitud, sobre la importancia de obedecer al Creador por encima de los hombres. Y un día,
ese mismo Dios hablaría con Noé. El mundo aún no lo sabía, pero las palabras de Enoc estaban a punto de cumplirse. ¿Cómo influyó la fe de los seguidores de Enoc en las generaciones futuras? Alguien todavía recordará su nombre cuando llegue el diluvio. ¿Fue la desaparición de Enoc una advertencia para la humanidad? Hebreos 11:6. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El tiempo borró los nombres de reyes, sacerdotes y guerreros. Las ciudades que se burlaron de Enoc fueron tragadas por la tierra. Los que lo persiguieron se convirtieron en polvo, pero su nombre permaneció. Milenios después, cuando las palabras de los antiguos profetas ya se habían convertido en leyendas, su legado aún resonaba. Enoc no solo caminó con Dios, vivió más allá de este mundo. Fue el primero en ser trasladado, el primero en experimentar un destino que pocos comprenderían. Su desaparición fue un misterio, pero su fe fue una verdad incontestable. Aquellos que creyeron en él transmitieron su historia. Les contaron a sus hijos y nietos que hubo un tiempo en que un hombre caminó con Dios tan íntimamente que fue llevado para no ver la muerte. Y esa historia sirvió como un recordatorio de que había algo más grande que los reinos de los hombres. Cuando el diluvio vino y cubrió la tierra, Noé recordó a Enoc. Cuando los profetas alzaron sus voces contra las naciones, citaron su ejemplo. Cuando Cristo vino, los discípulos entendieron que la fe de Enoc era la misma fe que movía montañas. Y hasta hoy, cada vez que un corazón se vuelve a Dios, la historia de Enoc resuena una vez más. ¿Qué significa ser llevado sin morir? Fue una recompensa, una señal, una advertencia. Tal vez fue todo eso al mismo tiempo. El mundo que rechazó a Enoc vio el resultado de su fe, pero no entendió su significado. Mientras los hombres estaban preocupados por el poder y las riquezas, Enoc ya estaba en otra dimensión, caminando entre los justos, esperando el día en que la tierra sería renovada. Su desaparición fue un hito en la historia de la humanidad, un presagio de que hay otro camino más allá de la muerte. La historia de Enoc no trata solo de un hombre que fue tomado por Dios. Es la historia de todos aquellos que eligen caminar en la fe, incluso cuando el mundo entero está en su contra. Es sobre aquellos que no necesitan ver para creer, que viven no solo para este mundo, sino para el que vendrá. Y, un día, cuando el tiempo llegue a su fin, cuando los justos hereden la tierra, los misterios que rodearon a Enoc finalmente serán revelados. Hasta entonces, su historia sigue siendo contada, porque hay quienes aún caminan con Dios. El legado de Enoc atraviesa los tiempos como un símbolo de fe inquebrantable. Su traslado apunta hacia el futuro de la humanidad y el destino de los que confían en Dios. ¿Será que algún día la tierra verá a otro como él? La historia nunca contada continúa. Si te ha gustado esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con relatos bíblicos similares. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.